Si probamos el juego de pulsadores, tal y como está programado, vemos que a veces no responde de inmediato a la pulsación. Eso es porque cuando pulsas no está dentro de la parte del flujo del loop recibiendo esa lectura, con lo cual se retarda. Pero hay una solución para ello. Las placas de Arduino tienen una serie de entradas o de pines digitales que podemos programar para que capte una interrupción, es decir, cuando en una entrada hay una subida de pulso, una bajada o un cambio en el pulso, directamente lo que hace es parar el loop y llamar a una función aparte donde yo le voy a decir qué tiene que hacer cuando pulsamos este o este otro pulsador. Va a salir la interrupción y se va a ir a esa función, la va a ejecutar y luego va a volver a la parte del loop donde se quedó. Es decir, interrumpe el loop, ejecuta la función que yo le diga y luego vuelve al loop a esa parte donde se quedó. Vamos allá. Puesto que, como he dicho anteriormente, cada placa tiene una serie de pines donde se pueden manejar interrupciones, como estamos manejando una Arduino 1, solo podemos conectar a los pines 2 y 3, esas entradas, o esos pulsadores en este caso. Si fuera Mega o Mega DK, tendríamos todos estos pines, o la Micro, o la Leonardo, Acero, etc. Bien, entonces hemos hecho una serie de cambios aquí respecto a la corrección del vídeo anterior, donde hemos puesto el pulsador de la izquierda en el pin 2, el pulsador de la derecha en el pin 3, luego es el 8, el pin que tiene conectado el buzzer para el sonido, y luego pues tenemos los LED del rojo derecha, verde izquierda y rojo izquierda, y amarillo en estos pines de aquí. Y sí que he creado estas variables que veremos para qué se utilizan, que es para las funciones de cuando hay un acierto del jugador 1, del jugador 2 o un error tanto del jugador 1 como del jugador 2. ¿Vale? El resto del tiempo pues que inició en 0 es una variable que ya habíamos creado en el archivo de la corrección anterior, y luego los puntos del jugador 1 y jugador 2 que comienzan por 0. Luego también he creado dos variables ms, que es los milisegundos que transcurren desde que se conecta Arduino, y una que sería milisegundos del tiempo anterior, que luego explicaré para qué lo utilizo. Bien, el setup es exactamente igual. Bueno, también he incluido la librería de la pantalla LCD. He creado ese objeto LCD raya baja 1 del tipo de librería Liquid Crystal I2C, que bueno, aquí tenemos 16 columnas y 2 filas. Y una vez que he configurado las entradas en pull up, esto es importante, y luego las salidas, he iniciado en la pantalla LCD y he mostrado la puntuación en esa pantalla y ha sonado la melodía inicial. Lo que voy a hacer es programar esas interrupciones. Entonces, para eso, Arduino tiene una orden, una instrucción, que es attach interrupt, y dentro de ese attach interrupt tenemos tres parámetros. El primer parámetro sería el pin de la interrupción, y esto se programa con esta función digital pin to interrupt, que recibe el parámetro del número de pin. En este caso sería el 2, en el caso del primer pulsador. El segundo parámetro de la función attach interrupt sería la función a la que voy a llamar y que tengo que crear. Por ejemplo, comprobar pulsador izquierda. Y luego, ¿qué tipo de interrupción es la que voy a capturar? Si es un rising de subida, un falling de bajada, o si es un
simplemente un cambio en el pulso. Esto es un parámetro que ponemos en mayúsculas, que realmente es una constante, y así quedaría la instrucción para capturar la interrupción. Claro está que fuera del loop y del setup tengo que crear esa función que también en nuestro caso no devuelve ningún valor, por eso es void vacío, cuyo nombre tiene que ser exactamente igual que la llamada a esa función dentro de la interrupción. Luego los paréntesis, podríamos introducir o no un parámetro. El jugador 2 en la pantalla LCD. Luego hay otra función de apagar todo, que tras un segundo apaga el amarillo y los verdes y los rojos. Y luego los sonidos de error, de victoria y melodía que tenemos en funciones aquí aparte. Esto ya lo teníamos de vídeos anteriores. Vamos a programar esta función de comprobar pulsador izquierda, pero antes vamos a crear otra interrupción para el pulsador que se encuentra en el pin 3. Y aquí vamos a comprobar el pulsador derecha, es decir, esta es la función que vamos a crear, parecida a esta de aquí, si la puedo copiar, pegar y cambiar el nombre. Y antes de programarla, o programar estas dos funciones, vamos a ejecutar en el loop, digamos, la secuencia del juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las variables error jugador 1 a 0. Lo mismo con error jugador 2. Y lo mismo con acierto jugador 1 y jugador 2. Vamos a apagar todo en un principio y vamos a asignar a la variable tiempo, que en inicio es 0, el resultado de aplicar la función random, que es la función aleatoria, y esto tiene varios parámetros. Los límites 1 y 10, pero al 10 le vamos a sumar 1, porque la función random va del 1 hasta el 10, es decir, del 1 al 9, si le sumo 1 sería realmente del 1 al 10 segundos, que es, bueno, pues como tengo yo configurado el tiempo que va a transcurrir de forma aleatoria hasta que se enciende el amarillo y avisa que ya está en disposición los jugadores de pulsar para ver quién pulsa antes y gana y suma puntos. Vale, bueno, pues ahora vamos a la condición de si hay un error del jugador 1 o un error del jugador 2, es decir, o eso cuando puede ocurrir, cuando se pulsa antes de que se encienda el amarillo, es decir, cuando el tiempo todavía no es 0. Sí, tenemos un tiempo aleatorio de 1 a 10 y va a ir cuenta atrás. Y cuando llegue a 0 se va a encender el amarillo y se puede pulsar, el que antes pulse gana, ¿no? Bien, pues esto vamos a hacerlo a través de un while, mientras que tiempo es mayor que 0, y dentro de este while lo que vamos a hacer es esperar un segundo y ir decrementando ese valor del tiempo. Podríamos poner así, menos menos, o también tiempo igual a tiempo menos 1, es lo mismo. A mí me gusta ponerlo tiempo menos menos, es más corto. Y aquí, dentro de este while, vamos a comprobar si cualquiera de los dos jugadores ha pulsado, ¿no? Es decir, que se ha cometido un error. Si el jugador 1
comete el error, se enciende el LED rojo y se resta puntos si el marcador es mayor que 0. Entonces, para eso he creado estas variables de error jugador 1, error jugador 2, que en principio vale 0, y que si hay una interrupción la voy a cambiar de valor, para que aquí lo detecte. Es decir, si error jugador 1 igual, esto es para comparar a 1, es decir, si ha cambiado a 1, entonces voy a ejecutar el sonido de error y luego si el marcador del jugador 1 es mayor que 0, es decir, puntos jugador 1 es mayor que 0, entonces lo que voy a hacer es puntos jugador 1 le voy a restar una unidad con el menos menos y a continuación voy a mostrar la puntuación con la función que he creado. Voy a esperar un segundo, voy a apagar todo y como ya se ha cometido un error, quiero que se salga del while, ¿vale? Se va a salir al loop o a la siguiente función que haya a continuación de este while, ¿no? Y eso se hace a través de un break. Y algo muy parecido, si no igual, ¿no? O análogo, vamos a hacer con el jugador 2. Es decir, lo mismo, pero aquí tendríamos jugador 2 y este cambio del error de jugador 1, que en principio es 0 y cambia a 1. Cuando hay una interrupción, lo que voy a comprobar en principio es si el pin del LED amarillo está en bajo, es decir, que no se ha encendido el amarillo, con lo cual no ha transcurrido el tiempo aleatorio. Esto lo puedo hacer a través de la entrada, leyendo con un digital read el pin del LED amarillo. Y si está en low, es decir, esto se pone con el signo de exclamación, que es negar. Negar es como el low o el bajo. Si lo pongo así, sin la exclamación, sería en alto o true. Decimos que si está apagado el amarillo, es que se ha pulsado antes de tiempo. Entonces lo que voy a hacer además es comprobar si con la misma instrucción, si el pin, el rojo de la derecha, está apagado en bajo. Mira, también lo puedo poner así con el igual a low. Y entonces ya lo que hago es encender digital right, o sea, poner en alto el rojo de la izquierda con el parámetro ahí. Y a continuación cambiaría ese valor de error del jugador 1 a 1, para que cuando se ejecuta la función de la interrupción y vuelva, aquí tenemos ya que el error del jugador 1 es 1 y se ejecuta esto de aquí. Tenemos un error. Vale. Y esto mismo, similar, tenemos en la función de abajo, pero este sería el rojo de la izquierda. Si está en bajo, se enciende el rojo de la derecha porque se trata del otro jugador. Y aquí sería el error del jugador 2 que se pone en alto y por tanto aquí se ejecutaría esta parte de aquí. De este while, que es cuando el tiempo todavía es mayor que 0, que es cuando, digamos, está apagado el LED amarillo. Aquí también podríamos poner si tiempo
si metemos la variable tiempo, voy a poner aquí el tiempo, ¿no? Directamente si es mayor que 0. Es decir, yo podría esto, en lugar de hacerlo comprobando el LED amarillo, puedo poner si tiempo es mayor que 0. Y aquí lo mismo. Es decir, que tenemos varias formas de hacer una condición, ¿no? De establecer una condición. Aquí si transcurrió el tiempo aleatorio, es decir, tiempo es igual a 0, porque se va restando. Entonces aquí voy a comprobar lo siguiente. Si error jugador 1 es igual a 0, si no se ha cometido un error, y con el doble ampersand, error jugador 2 es igual a 0, veis que pongo el doble igual porque es comparación. Dentro de esas llaves, si se comprueba eso, es decir, que no se ha cometido ningún error, entonces voy a establecer un mientras que el acierto sea diferente de 1, mientras que acierto de jugador 1 o voy a acertar uno o el otro, acierto del jugador 2 sea diferente de 1, while acierto jugador 1 diferente es exclamación igual, diferente de 1, y el OR sería la tecla 1 pulsando Alt, acierto jugador 2 también sea diferente de 1. Vamos a dejar el amarillo en alto, se va a encender, es decir, lo ponemos en alto. Y si acierto jugador 1 es igual a 1, entonces vamos a sumar puntos del jugador 1. Y aquí vamos a mostrar solo en la LCD, vamos a seleccionar el cursor de la columna 11 de la línea 0, que es donde está la puntuación del jugador 1, y con el método print vamos a imprimir los puntos del jugador 1. Aquí vamos a hacer un delay de 1000 y vamos a apagar todo y vamos a salir de este while porque ya uno de los dos jugadores acertó. Y algo muy parecido vamos a hacer con el jugador 2, pero en la línea 1, no en la 0. Aquí me estoy dando cuenta, Digital Read, falta aquí un paréntesis y aquí también falta un paréntesis. Bueno, estamos aquí, mostramos la puntuación. En mostrar puntuación, bueno, aquí ya directamente con mostrar puntuación me mostraría los puntos del jugador 1 y 2 a la vez. Estoy escribiéndolo todo en lugar de una parte, aquí solo escribo una parte, pero bueno, esto lo podría solucionar directamente poniendo mostrar puntuación, aunque escriba las dos líneas, aquí también. Y claro, esto es si ese acierto del jugador 1 es igual a 1, también lo mismo que con el error, lo voy a controlar con la interrupción aquí en comprobar pulsador izquierda y comprobar pulsador derecha. En este caso lo que voy a hacer es else, es decir, el tiempo no es mayor que 0. Podríamos controlar que si el verde derecha está en low, si no está encendido, es decir, que no ha acertado el de la derecha, pues escribimos o ponemos en alto ese verde izquierda que me avisa del acierto del jugador 1. Llamamos a la función victoria y aquí ponemos el acierto del jugador 1
con el igual en 1 para que en ese while que hemos hecho se ejecute esto de aquí. Esta llave tendría que ir aquí, porque es el if del tiempo igual a 0, es esta de aquí. Esta llave es de este otro if. Luego tenemos el else, y luego dentro de ese else anidado el if. ¿Vale? Cuidado con las llaves, porque si no puede haber errores. Y un poco lo mismo también aquí, fuera del if, aquí ponemos el else, este de aquí, y este es sí, el de la izquierda. Está en low, ponemos el verde de la derecha en alto, soy de victoria, y ponemos el acierto del jugador 2 en 1. Bueno, me he dado cuenta que cuando he creado las funciones para la interrupción, para las interrupciones, he metido dentro de esa función otra función que era la de sonido de error y sonido de victoria. Estas funciones no deberían estar dentro de la función de interrupción, sino dentro del loop. Por ejemplo, aquí en el while, mientras que el tiempo es mayor que 0, que además está el sonido de error, se reproduce. En cambio, el sonido de victoria, que lo he colocado dentro de la función que llama a la interrupción, ese no es correcto que esté ahí porque no se va a ejecutar de forma correcta. Entonces hay que colocarlo dentro del loop, dentro del while que tenemos en el loop. Colocamos ahí el sonido de victoria, y también si gana el jugador 1, también colocamos ahí el sonido de victoria. Y lo borramos de la función o de las funciones que llama la interrupción o llaman las interrupciones. En este caso son 2. Estoy borrando esas llamadas, esas funciones de sonido. Y por otro lado también he descomentado el sonido de la melodía al principio, aquí en el setup, para que suene al principio. Vamos a cargar el programa, a ver qué ocurre. Y vamos a completar el código mientras que transcurre el tiempo aleatorio con otro detalle que me acabo de dar cuenta, es que si el error del jugador 1 es 1, va a sonar el sonido de error y va a restar puntos, pero vamos a comprobar también antes que el LED rojo del jugador 2 no esté encendido, para no interrumpir a lo mejor un error que haya transcurrido del otro jugador, y así nos aseguramos de que si Digital React, es decir, leo el rojo derecha y esto es igual a low, entonces es cuando quiero que se ejecute esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí. El sonido de error, y si tiene puntos que reste, un delay de 1000, apagamos todo y salimos del while. Y aquí lo mismo, es decir, aquí comprobamos también si digital read del rojo izquierda es igual a low, entonces cuando tiene que ejecutarse esto de aquí. Y con esto vamos a subir el código. Suena la melodía. Si pulso antes se comete un error y suena el sonido de error. ¿Veis? Si pulso este antes y luego este,
solo marca el error del jugador 1. Esperamos a que transcurra el tiempo aleatorio y ahora lo mismo. Responde rápidamente el pulsador y el que pulse antes es el que gana o pierde si pulsa antes de que se encienda el amarillo. Veis que va restando cuando la puntuación es mayor que 0 si se comete el error, o va sumando cuando se comete el acierto. Y esto es todo.